Ok, ¿es YouTube, es Facebook? ¿Dónde es? YouTube. YouTube, ok, pásanos la liga aquí en el chat. Ok, déjame ponerte también como coanfitrión o Ya, reclamo el listo. anfitrión. No, Perfecto. ya te puse de cojos. Ponme a mí de cojos. No, ya estás ahí de anfitrión, dale. Hola. Ok, entonces ponga grabación y arránquese yo, presente al doctor. Vámonos. Bueno, buenos días. Estoy transmitiendo directamente desde un McDonald's porque estaba trabajando y me tuve que salir, pero aquí estoy bien contento. Me vine media hora antes para apoyar a este maravilloso doctor, para configurar todo para que tengamos un Zoom excelentísimo y verdaderamente me da orgullo que tengamos a un compatriota como el doctor Jaime con tanto conocimiento, con tanta humanidad y con tantas ganas de cambiar el mundo. Otra vez aquí a través de Colegio de Diamantes. Doctor, bienvenido otra vez. Las cámaras y los audios son de usted. Bienvenido y nútranos con todos esos conocimientos maravillosos y dones que Dios le ha entregado, Señor. Dios lo bendiga, doctor. Aquí estamos para aprender de la mano de un gigante. Bienvenido. Gracias, gracias por esa presentación tan grande. Ya me abruma. Yo digo, eh, ¿están hablando de mí? Bueno, gracias, gracias. Honor a quien honor merece. Dele, doctor. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que la vez pasada pues estuvimos tocando y que pues tuvimos un desafortunado evento ahí, pero hoy vamos a tratar de tocarlo nuevamente porque es muy importante. Vamos a hablar de Su Majestad. Yo le digo así Su Majestad porque realmente es una condición que es la reina de todas las condiciones. Pero al igual, pues cuando la entendamos, vamos a saber que podemos superarla. Vamos a hablar nada más y nada menos del cáncer. Y quiero que nuevamente que lo tengan en cuenta lo siguiente que les voy a decir. Nosotros, y vuelvo y se los digo, y espero que si algún médico está escuchando esta conferencia, entienda eh, eh, qué es lo que nosotros pretendemos. Nosotros no tratamos enfermedades, ojo con eso, y quiero que siempre lo digan. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos la salud. Y ahorita les voy a explicar eso qué significa. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque los que tratan las enfermedades son los médicos. Y como dijo el flaco, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las enfermedades es para que lo traten los médicos. La salud la podemos tratar todos. ¿Por qué? Incluyendo los médicos. Ahí me incluyo yo. Porque si ustedes se dan cuenta, el paradigma cambió. Anteriormente, todo el mundo iba al médico diciendo, doctor, tengo esta enfermedad, estos síntomas, por favor, cúreme. Eso es tratar una enfermedad, ¿cierto? Hoy en día, y perdón, absolutamente nadie procuraba, procuraba buscar la manera de estar mejor. Nadie procuraba eso. Sencillamente, lo que sucedía es que íbamos al médico cuando nos dolía algo. Y la parte preventiva, la medicina preventiva, que es darle sostén a la salud que ya tú tienes, la dejamos a un lado. Hoy en día, si viene gente a los médicos diciendo, doctor, ¿cómo hago para mantenerme sano, para mantenerme joven, para vivir más tiempo? Sobre todo las personas que han creado conciencia de que realmente la prevención es lo más importante. Y es ahí donde nosotros entramos. El cáncer es el resultado del daño acumulativo que nosotros le hemos proporcionado al cuerpo por tres cosas fundamentalmente, o cuatro cosas fundamentalmente. Primero, la parte emocional. Las emociones maltratadas llevan a un cáncer. Estamos hablando de odio, tristeza, rencor, melancolía, ¿m? eh, culpa. Eso lleva a esa enfermedad. Lo otro que es fundamental es saber que la mala nutrición, eso ya lo sabemos, eso para nadie es un secreto, comer inadecuadamente produce cáncer, mi gente. Lo otro son los malos hábitos.
Malos hábitos. ¿Cuáles son eso? El alcohol, el cigarrillo y la contaminación ambiental. Incluso la exposición a muchos cancerígenos que están ahí, que nosotros están al día a día ahí en la cocina de nosotros y nosotros no sabemos. El microplástico, por ejemplo, que es una realidad. Vayan tomando nota, esto ya se sabe. Microplástico, estamos tomando agua con plástico, comiendo animales que tienen plástico, hasta untándonos plástico. Y uno se da cuenta cuando tú vas al supermercado, ¿verdad? Y compras la bandejita de los tomates y viene en una bandeja de icopor envuelto en un vinipel que está puesto encima de una góndola de plástico y tú no sabes, pero todo eso te lo estás consumiendo en micropartículas o nanopartículas de plástico. Eso no se ve, pero eso se va acumulando poco a poco. Y otra cosa que está sucediendo en realidad es el influjo electromagnético. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos cuadriculados en una malla electromagnética invisible. Aquí está, pero aquí estamos utilizando este computador. Esas radiaciones se quedan con nosotros. El celular, el Wi-Fi, el transformador, la antena celular, el 5G, todo eso nos está afectando. Y es por eso que ahorita hay una alarma gigantesca porque está apareciendo cada día más cáncer en adultos jóvenes. Esto ya no es ya no es una enfermedad de viejitos, no señor. Adultos jóvenes, muchos jóvenes con esta enfermedad. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a preguntarnos qué está pasando porque esto no se veía así en estas proporciones. Anteriormente comenzó, primero antes era una enfermedad supremamente rara, como habíamos dicho la vez pasada, era algo raro. El que daba un cáncer era una cosa rara, le decían el mal, ¿sí? ¿Cuál era el mal? ¿No? De repente le dio una bola por allá a la abuelita y ya saben qué fue lo que pasó, les dio el mal, ¿cierto? Pero poco a poco se fue incrementando, incrementando y empezó a aparecer en adultos mayores. Antes la tasa de incidencia de cáncer era en la gente mayor, mayores de 60 años. Y empezó así, pero entonces se ha venido corriendo la edad, ya después mayores de 50, mayores de 30, mayores ahora hay pacientes de 20, 25, 28, 30 años con cáncer. Entonces, es una epidemia, básicamente. Esa es la verdadera pandemia, es el cáncer, mi gente. Nosotros estamos estuvimos ahorita con una pandemia y estuvimos ahí con esa pandemia, pero esa Doctor, pandemia, doctor, disculpe que lo interrumpe. Necesito que deje de compartir para que tranque el lápiz. El lápiz se activó. Desconecte el compartir y yo le voy a decir lo que tiene que hacer. ya, listo. Ponga compartir y en el momento que aparece compartir, ¿ok? A mano derecha van a aparecer tres puntos. Ahí una opción que dice esconder anotaciones, Espérate un momentico. porque ahorita me di cuenta que activó otra vez el lápiz. Compartir, 3 puntos. A mano derecha dice más y dice bloquear, compartir o algo así. Dice grabar, sala de comodidad, deshabilitar, ocultar nombres de anotaciones. Ahí, ese. Ocultar anotaciones o bloquear anotaciones. Deshabilitar anotación para otros, sí. Ese, dele clic. Ya, listo, ya se desactivó el micrófono, el lápiz. Ahorita está tranquilo, dele. Bueno, entonces nos damos cuenta de que esto ya nos está afectando a todos. Anteriormente empezabas tú a analizar, ¿no? El tema. eh, el tema era como que le daba a todo el mundo. Tú te das cuenta. ¿Están viendo la presentación o no la pueden ver? Sí, sí la veo, yo sí la veo. Perfecto, todo está bien, doctor, todo Listo. está bien. Entonces, tú te das cuenta que le daba a fulanito de tal, como que era algo muy lejano, ¿cierto? Pero poco a poco fue invadiendo tu círculo más cercano. Comenzó con tus vecinos, después con tus familiares, de pronto familiares lejanos, que la tía, el abuelito por allá, y cuando vienes a ver,
le dio a tu hermana, le dio a tu hermano y te dio a ti. Entonces, esto es un tema que si tú lo vas analizando poco a poco, nos va calando a todos, a todos. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar, bueno, qué es lo que está pasando, por qué están sucediendo estas cosas. Y tenemos que elaborar una estrategia, porque esto es una guerra, mi gente. Esto es una guerra que cada día tenemos que librar una batalla, pero tenemos que librarla con inteligencia y con estrategia. Y entonces, volvemos al mismo tema. Hay que dejarle al médico que trate la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que ir al oncólogo, hay que ir al internista y hay que ponerse en manos de ellos. Y nosotros nos tenemos que empezar a buscar cómo recuperamos la salud. Es un enfoque y es un cambio de paradigma, porque si nosotros continuamos con el paradigma de tratar la enfermedad, que es importante, y para eso hay gente que se especializó en eso y hay que dejarla trabajar. El nuevo paradigma de nosotros es dejar que ellos trabajen, pero nosotros tenemos que enfocarnos en cómo vamos a recuperar la salud. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando a ti te pregunten, ¿ustedes tienen tratamiento para el cáncer? No, nosotros no tenemos tratamiento para el cáncer. Nosotros tenemos nutracéuticos que nos van a ayudar a recuperar la salud, que es diferente. Y ahí entra el cáncer. Es muy importante eso, porque nosotros no podemos primero eh, exponer de manera irresponsable nuestra compañía, nuestro enfoque. Nosotros tampoco podemos tener la pretensión de suplantar a los médicos. Los médicos son muy importantes porque, como yo comencé al principio, su majestad el cáncer, ¿por qué le digo así? Porque es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario. Ahí entra el médico oncólogo, el cirujano, y todos tienen que poner su granito de arena. Pero esto es como una mesa de cuatro patas. Si le falta una, la mesa se cae. Entonces, si le falta la pata de la nutrición, si le falta la pata del metabolismo, si le falta la pata de la suplementación adecuada, de la meditación, de la tranquilidad, si le falta la pata de la mejoría de las condiciones de vida, va a ser muy complicado. Y es ahí donde los médicos muchas veces carecen del tiempo para dedicar a los pacientes. Y tú como paciente o como coach en salud o como, no sé cómo te vas en este caso vas a ser un asesor, porque estas charlas te van a ayudar a asesorar no solamente a tu grupo, sino a muchas personas, o tú mismo te vas a empoderar, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que están en tus manos y que estas cosas pueden representar un 80-20. Eso, vamos a paretizar nuestra vida. Si alguien no sabe qué es un pareto, investiguenlo. Vamos a paretizar nuestra vida. Vamos a hacer cosas que realmente van a tener un impacto en el 80% de tu enfermedad y que te corresponden a ti. Irónicamente, esto no lo va a hacer nadie por ti. El médico, tú vas a ir, te van a hacer tus quimios, tus radios y hay que dejarlo que ellos lo hagan, porque a veces la enfermedad llega a un punto en que requiere eso, ¿sí ves? También va a llegar un momento en que en la medida que tú más seas consciente, aprendas más de tu enfermedad y busques la estrategia necesaria para lograr que tu propio cuerpo active los mecanismos de autosanación, vas a ver cómo poco a poco todas esas cosas que te están haciendo, que nosotros tenemos en nuestra mente, que son fuertes. Todo el mundo tiene esa creencia que la quimioterapia es fuerte y es verdad, que la radioterapia es fuerte y es verdad. Pero si tú tienes un cuerpo fortalecido, eso no te va a hacer ni cosquillas. Entonces, tú vas a ir y todo lo que te pongan te va a hacer efecto. Y los mismos médicos van a ser los evaluadores pares que van a decir, así como les han dicho a muchos, mira, mira cómo va de bien, cómo estás de bien, estoy sorprendido. Y ellos también se van a sentir satisfechos porque no hay nada más gratificante para cualquier médico en este mundo. Nosotros los que estudiamos medicina, si hay un médico aquí, sabe de lo que estoy hablando, que nuestros pacientes se sanen. Así sea, por lo que sea, pero que se sanen. A ningún médico le gusta que los pacientes se le mueran
o que sufran, o que le digan, doctor, no me está haciendo el tratamiento, o que les digan, doctor, me siento peor cada día. A ningún médico, porque eso nos frustra. Y muchos médicos optan por eso, por darle la espalda al paciente, pero como un mecanismo de defensa, porque no saben ya qué decirle o no saben qué. Acuérdense que todos somos seres humanos, hay que ver también a los médicos como seres humanos como somos, ¿no? Y eso es una enfermedad, una condición, por decirlo así, que te enfrenta contra tus limitaciones. No hay cosa más fuerte que esta condición para el médico, porque lo enfrenta contra sus limitaciones. Es decir, el médico después de haber estudiado tanto, un oncólogo, un cirujano oncológico, lo que sea, imagínate, 7 años de carrera, después 3 años de especialidad, después 4 años más de no sé qué, y así se la pasan para que llegue al punto en que un paciente le dice, doctor, usted no me ayudó o lo que usted me hizo no me sirvió, o tener al familiar ahí todo el tiempo diciéndole, mi mamá se murió y teníamos la esperanza. Ningún médico le gusta eso. Entonces, cuando nosotros nos empoderamos, sabemos qué es lo que estamos haciendo, elaboramos la estrategia, también vamos a ayudar a esos médicos y eso lo vamos a tener en cuenta sin reemplazar su labor. Nosotros, hoy en día hay un gran fenómeno que se da por eso, por lo que les estoy explicando. La gente le tiene mucha desconfianza a los médicos y porque hay un sistema de creencias que dicen bueno, nos dice que la quimio y la radio te va a matar, que eso es, entonces la gente abandona los tratamientos. Y la evidencia, yo ante todo soy un científico y yo no les voy a recomendar nada que yo no vea que esté por lo menos soportado con algo científico. Y la evidencia en la medicina basada en la evidencia soporta que los pacientes que le hacen solamente el tratamiento alopático convencional sobreviven un porcentaje X, ¿no? Los pacientes que se hacen algún tipo de medicina alternativa, lo que sea, o medicina no convencional, por decirlo así, también pues, sobreviven un porcentaje X, que no voy a decir quién es mejor que quién, para que no hagamos un sesgo aquí, la gente no se haga una idea inadecuada. Pero lo que sí se sabe es que los pacientes que utilizan las dos les va mucho mejor. ¿Sí ves? Entonces, eso es importante cuando el paciente te dice, el cliente o tu eh, compañero o la persona que tú le estás dando el plan te pregunta cosas como esas, tú le dices, no, tú tienes que seguir yendo al médico porque el médico se va a encargar de la enfermedad. Nosotros nos vamos a encargar de recuperar la salud. Es un paradigma totalmente diferente y parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo tratar la enfermedad que recuperar la salud. Ojo con eso. Tener salud no es no tener enfermedad, porque mucha gente manifiesta que la salud es la ausencia de la enfermedad y eso es falso. La salud, y si ustedes busquen la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, te va a decir, es el bienestar biológico, psicológico y social. Esa es la salud. Entonces, quiere decir que la verdadera salud es el bienestar. ¿Cómo se llama nuestra compañía? HC Wellness, HC Wellness. ¿Y qué significa wellness en inglés? Bienestar, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de nosotros, bienestar. Es el bienestar biológico, psicológico y social. Y HC, bueno, ya ustedes saben que viene de Hispano Club, somos un club de hispanos, básicamente, de consumidores y que buscamos nuestro bienestar con lo que estamos promoviendo. Y aquí es donde entra el enfoque que nosotros le vamos a dar a su majestad el cáncer, porque lo vamos a honrar bien. Con el cáncer no se puede luchar como hemos venido luchando. El cáncer es una fuerza superpoderosa que viene de arriba, es una fuerza de la naturaleza, es una fuerza de la naturaleza. Con la naturaleza no se puede luchar, se puede tratar, ¿ok? Y entonces, pero para tratarla hay que entenderla. Es como si tú sabes que viene un huracán, ¿cierto? Tú no vas a poder aguantar el huracán. ¿Quién aguanta el huracán? No. Tú te encierras en tu casa, cierras las puertas, le pones las tablas a la ventana, o evacúas y espera que el huracán pase. Porque los huracanes, ¿por qué? También son necesarios.
La naturaleza utiliza todo. En este caso, el cáncer es una fuerza con la cual tú no vas a poder luchar. Por eso hay que respetarlo y hay que entenderlo. Y una vez tú lo entiendas, lo respetes y hagas lo que te corresponde hacer a ti como ser humano, seguramente él te va a abandonar. Va a decir, ah, ya aprendiste, ya me voy. No es que lo vas a sanar, no, él te abandona, se va de tu cuerpo. Y lo vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Entonces, lo primero que todo, comencemos con ese cambio de paradigma y ese cambio de perspectiva, porque estamos errando en ese sentido y vamos a empezar a hablar de una manera correcta y cuidar nuestra casa. Nuestra casa es HC Wellness, ¿ok? Causas del cáncer, enemigo en las sombras. Primero, factores genéticos. Si es cierto, hay un factor genético, hay unos genes que uno hereda, eso es cierto, eso es totalmente cierto, pero eso tampoco es una sentencia. Nosotros podemos modular esos genes y esos genes se pueden expresar o no. Es decir, tú puedes venir con la herencia del gen de cáncer y su mamá, su papá, todo el mundo tuvo cáncer, pero el que realmente toca ese piano es un pianista que se llama la epigenética y eso depende de tu estilo de vida, de la exposición a sustancias, la inmunidad y tu parte emocional. Ojo con esto. El aparato epigenético es el que toca la genética, es decir, el ADN, que es donde están los genes heredados, es como un piano. Y el pianista que toca ese piano es el aparato epigenético. Vayan tomando nota y después amplían ustedes a través de su propia investigación, pero yo creo que tengan este enfoque. Y ese pianista va a tocar ese piano de acuerdo al estado de ánimo que tenga. Si el pianista está triste, va a tocar una melodía triste, para que me entiendan. Los que son médicos, me disculpan, estoy hablando para pacientes. El médico ya sabe de qué estamos hablando, pero esto tiene que ser fácil. Entonces, ese pianista, si está triste, va a tocar una melodía triste y va a tocar la tecla esa que suena tan, que es la tecla del cáncer, ¿sí ves? Pero si el pianista está contento, te va a tocar otra melodía. Eso es para que sepan que vamos a hacer todo lo posible para que ese piano sea tocado correctamente y esa tecla, que es ese gen que yo heredé, no la toque. Y eso lo podemos hacer a través de nuestro estilo de vida, la exposición a sustancias, la inmunidad y el estrés crónico. Ahorita vamos a establecer unas estrategias que van a ser paso por paso. Pero eso es como la analogía para que vamos a tener una idea de qué está pasando. La fisiología del cáncer es un caos celular. Primero una inestabilidad genética, después una inflamación crónica. Por eso que yo siempre digo, la inflamación es la mamá de todas las enfermedades, incluyendo el cáncer. Después hay una angiogénesis, que es una producción de nuevos vasos sanguíneos. Hay una resistencia a la apoptosis. Las células se deben morir. Nuestras células cada 120 días son renovadas. Se mueren una y aparecen otra. Las células del cáncer no se mueren, por eso es que son muy resistentes a las quimioterapias, a la radioterapia o aparecen nuevamente. Pero ellas, después que nosotros le enseñemos, ellas dicen, no, ya dejo mi terquedad y ya me voy. Pero por eso es que yo les digo, hay que tener un diálogo con ellas, hay que saberlas, hay que aceptarlas como el hijo malo, no el hijo malo, el hijo que se está portando mal en tu casa y que tú no lo puedes matar porque es sangre de tu propia sangre. Tienes que hablarle con amor para ver si algún día reflexiona. Así es el cáncer. Entonces, hay alteraciones también en el metabolismo y él no es más que tus células te están reclamando por el maltrato que le has venido dando durante años. Mala alimentación, cigarrillo, todo lo que hemos hablado, ¿ok? Entonces, ellas te están hablando y se te rebeldizaron. Teorías modernas, hay unas células madres cancerígenas, así como hay unas células madres que producen células hijas buenas. Las células madres también se pueden diferenciar en células hijas cancerígenas. Es por eso que la mayoría de los tratamientos oncológicos están diseñados para matar a las células hijas, es decir, la cirugía, te quitan el tumor, te hacen una radiación, te hacen una quimio y por un tiempo estás bien. Y te dicen, hay una remisión y fue un éxito, ¿cierto? Pero la célula madre, si tú no la acondicionas para que ella deje de parir hijos que se porten mal, ella va a seguir, va a llegar un momento en que va a botar nuevas células hijas y es ahí cuando te van a decir, el mal volvió.
¿Ah? Entonces hay que tener en cuenta para que la estrategia que vamos a elaborar entre esta creencia de que tenemos que ir convenciendo a las células madres que no sigan teniendo estos hijos así. Y hay teorías epigenéticas, vuelvo y les digo, la epigenética es el conjunto de proteínas que leen el material genético. Volviendo a la analogía, es como el pianista que toca el piano. Tú puedes tener un piano de cola ahí bien bonito, de la marca que quieras, Yamaha, lo que sea, que vale millones de dólares o millones de pesos, y ese piano no se va a tocar solo. Lo puedes tener ahí de adorno en la sala. ¿Sí me explico? Ese es el material genético, esos son tus genes. Pero cuando tu hija, tu hijo o tú mismo aprendes a tocar piano, entonces ahí es donde el piano va a cobrar vida y va a cobrar importancia. Lo mismo, los genes son importantes, lo vas a heredar, pero la epigenética es lo que lee esos genes. Entonces, la epigenética va, puede ser influenciada, puede ser modulada, puede ser metilada, como le quieras, para que toque esos genes o no. O sea, tú puedes tener el gen del cáncer de tu mamá, pero si tú haces lo mismo que hacía tu mamá, comes lo mismo, haces lo mismo, piensas lo mismo, te comes el mismo cuento, hablas la misma frase, mejor dicho, eres una copia exacta de tu mamá o de tu papá. Así lo critique y dice, ay, mi papá es así, y termina siendo igualito. Siempre pasa. Bueno, te va a pasar lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú tienes que cambiar el chip y tienes que decir, yo tengo que tener un nuevo sistema de creencias porque si no voy por acá, pues no hay necesidad de ser brujo, de tener una bola de cristal, ni haber estudiado epidemiología para decir que te va a salir exactamente lo mismo. Entonces, esta célula madre cancerígena, esta célula madre, eh, tienen la capacidad de autorrenovarse, de diferenciarse en células madres, en células hijas cancerosas y son resistentes a los tratamientos. La mayoría de los tratamientos, las quimios, las radios matan las células hijas, pero no matan las células madres. Y si tú no matas la madre de la enfermedad, pues, o no la matas, no, vamos a cambiar el lenguaje, no es matarla, no la convence que ella se porte bien, ella se va a seguir portando mal. ¿Mm? Fisiología de las células madre cancerígenas tienen una activación de vías de señalización oncogénicas. Es decir, para que ustedes me entiendan, la célula madre está ahí. Nosotros todos tenemos células madres endógenas en todos nuestros cuerpos y ellas tienen la labor de estar diferenciándose, es decir, produciendo células hijas para renovar los órganos. Y ellas tienen una tasa de recambio. Cuando esa tasa de recambio se disminuye, nosotros nos vamos poniendo viejitos. Y cuando porque entonces ya no produce tantas células hijas como debería ser. Entonces ahí cuando los órganos se van poniendo viejos. Pero cuando el ambiente donde está esta célula madre es tóxico, ella empieza a producir o a diferenciarse de una manera inadecuada y es ahí donde empieza a producir células hijas que son cancerosas. ¿Ah? Entonces, el sistema inmunológico va detectando eso y las detecta y las destruye. Pero llega un momento en que las defensas se te pueden bajar por cualquier momento y esa primera línea de defensa está distraída o no está funcionando bien. Entonces, esa célula cancerígena coge ventaja y ya empieza a crecer aceleradamente y es ahí cuando tu cuerpo no la va a poder contener. Y es por eso que les digo que un cáncer no sale de la noche a la mañana. Mínimo son 3, 4, 5 años de daño acumulativo hasta el momento que te lo diagnostican. ¿Sí ves? De ese daño hay que irlo revirtiendo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tu cuerpo no puede aguantar más el sistema inmunológico de soportar ese cambio y es ahí cuando se va a salir de las manos. Pero todos en cualquier momento estamos produciendo células hijas cancerosas y más ahora. Entonces, implicaciones clínicas de la teoría de la célula madre cancerosa. Bueno, cuando no tenemos en cuenta las células madres tumorales, va a volver a salir. O sea, te hacen el tratamiento y te dicen te sanaste y tú sales contento, a los 2, 3 años te puede volver a salir. Hay resistencia a la terapia, es cuando te dicen, no, el tratamiento no está funcionando y el tumor sigue ahí. Y puede haber más metástasis. Que yo les digo una cosa, muchos cánceres, si no hacen metástasis, no destruyen a la persona. Muchas personas que toman este tipo de nutracéuticos y esas cosas,
dicen, ah, no se me quitó el cáncer, todavía me sigue, pero no se te ha regado, por decirlo así, al cerebro o a cualquier otro órgano, porque las metástasis son bastante complicadas. Pero tampoco son el final. Ahorita vamos a ver cómo es. Entonces, las estrategias terapéuticas que están dirigidas a las células madre cancerosas, hay que inhibir las vías de señalización clave. Es decir, hay unas vías que hacen que ellas se porten mal. Es como si tú tuvieras una compañera buena, ¿verdad? Que se porta bien y, mejor dicho, todo el tiempo ha sido la mejor hija, la mejor mamá, la mejor hermana y empezó a andar con una compañía, se consiguió unas amigas todas sinvergüenzas por ahí, que les gusta estar en fiestas, consumir cosas inadecuadas y la van invitando y de repente la van metiendo al mundillo de la discoteca y las cosas y cuando viene a ver esta que era tan buena, se dañó. Entonces ya empieza a fumar, empieza a tener otro tipo de relaciones, empieza a llegar tarde, empieza a consumir cosas, alcohol, no sé qué, y ya se degenera. Bueno, así pasa con las células madre. Las vías de señalización no son más que el producto del microambiente donde tú estás, donde esas células madres se están desarrollando. Entonces tú empezaste a comer la comida que no era, la toxicidad, el influjo electromagnético, una emoción mal manejada y vas creando, la sangre se te pone ácida y todas esas toxinas que están alrededor de la célula y el intersticio, que es donde las células están nadando empieza a desarrollar una serie de vías de señalización que hace que ella diga, bueno, ahora sabes que me voy a portar mal. Entonces empieza a botar esas hijas que son malas, ¿sí ves? En vez de cumplir su función ya. Y también el impacto epigenético de todo este tipo de cosas, incluso si tú estás sometido a un estrés prolongado, algo que realmente te estás dando ahí un ambiente muy estresante, donde te maltratan, donde tienes un miedo ahí. Esto se descubrió cuando los judíos fueron sometidos a los campos de concentración y fueron sometidos a todas esas barbaridades que ya ustedes saben. Y entonces ellos pasaron hambre, pasaron un montón de cosas y pasaron... Y a través de eso, ellos se dieron cuenta que muchos empezaron a desarrollar enfermedades que incluso se la transmitían a la demás, a su descendencia. Eso, y no necesariamente eran enfermedades genéticas, sino que la mala experiencia tuvo un daño en la epigenética. Y todos los días nosotros podemos estar en un ambiente tóxico, en el trabajo, en el hogar, en muchas partes. Después vamos a ver, vamos a hacer una conferencia de cómo superar esas cosas. Entonces, pero también la epigenética se ve afectada por lo que tú comes y por la contaminación general y el influjo electromagnético, que lo vamos a ver más tarde. Y hay una diferenciación forzada, es decir, las células madre ya no se diferencian en las células, por ejemplo, las células madre del corazón tienen que diferenciarse en células del corazón para ir renovando las células viejas que van muriendo, van renovando con células nuevas de corazón. Las células madre del riñón van produciendo nuevo riñón. Pero si esta célula madre se diferencia de una manera forzada, ya no va a producir células hijas propias del órgano, sino que va a producir una célula hija que no corresponde al patrón celular que es del riñón, por ejemplo, sino que ya es una célula indiferenciada, es decir, no o mal diferenciada, es decir, no se parece a la de su origen. Y es ahí cuando ella empieza a crecer de manera desordenada y se forma una pepa, un tumor, una masa. Y ahí dice, tiene una masa ahí. Entonces, el médico te toca y dice, tiene una masa. Te hacen una ecografía, te hacen una radiografía, te hacen una tomografía, una resonancia magnética y te sale una masa. Y entonces esa masa ya hay que determinar cómo es su comportamiento. Porque esa masa se puede comportar bien o se puede comportar mal. Si se comporta bien, te dices benigna. Ah, entonces tú respiras por un ratico, pero no creas que eso es 100% así. Hay que tener mucho cuidado porque puede cambiar su comportamiento. ¿Y qué significa que se comporte bien y sea benigna? Que ella se quede ahí bien redondita y no se vaya para ningún lado y no tenga tantos vasos sanguíneos. Pero si ella además de eso empieza a aportar a portarse mal, ya dice, es maligna ya esa masa tiene muchos vasos sanguíneos
ya no es redondita, sino que tiene raíces, por decirlo así, y es mucho más fácil que se riegue por todos lados y tenga un comportamiento maligno, un comportamiento malo. Y ahí es cuando dice una masa maligna, ¿no? Y también el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está, que son tus defensas, es como de la policía que tenemos por dentro, que está por ahí vigilando siempre que haya alguien que se esté portando mal. Entonces la policía llega a la discoteca y ve la amiga tuya que antes era buena y que ahora se está portando mal y la arresta. Entonces la arresta y la mete presa ya y la neutraliza, por decirlo así. Cuando las defensas se te bajan es como si en tu ciudad no hay policía. Y entonces toda esa gente que se está portando mal dice, ah, no, aquí no hay ley, aquí ya nadie me frena. Y todo el mundo dice, hagamos lo que nos dé la gana y empieza la anarquía y empieza todo y el desorden. Por eso una sociedad sin ley es un cáncer total, ¿sí ves? Y cuando y todo el mundo empieza a portar mal, es ahí cuando el sistema inmunológico no tiene la capacidad de frenar eso y eso se vuelve un desorden y acaba con todo. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Y ahí es donde entran nuestros queridos suplementos. Hay que comenzar también diciendo, porque si hay responsable, vamos al grano porque esto es un Zoom de suplementos, pero vamos al grano sin una correcta alimentación, no hay suplemento ni nutracéutico que valga. Es decir, usted se puede tomar todo el stock de HC Wellness y volverse diamante usted mismo comprando todo el stock y tomárselo allá y tener allá y creer que ya compró su salud, eso es falso. Si usted sigue fumando, sigue tomando, no hace un trabajo interior de eliminar los rencores, el odio, sanar su niño interior, tratar el estrés, la ansiedad, la depresión, comer adecuadamente, dormir profundamente, tomar agua, hacer ejercicio, tener una buena relación con el sol. Vuelvo y voy a hacer un anuncio parroquial. Léanse el libro de la terapia metabólica reductora. Esas tareas es la base de todo, incluyendo no solamente para bajar de peso, sino también para recuperarse de cualquier enfermedad, incluyendo esto. Pero si usted no tiene esa base, ya, y pretende tomarse todos los suplementos, no les van a servir o le van a servir a medias. Ténganlo en cuenta, porque hay que ser bien claro con esto. Hay mucha gente, yo sé que te ha pasado, dice, ay, doctor, eso a mí no me sirvió, eso a mí no sé qué, no sé cuándo. Siguen comiendo azúcar, siguen comiendo, siguen fumando, siguen tomando, siguen trasnochando, no toman agua, siguen con ese rencor y ese odio y esas cosas. Ahí lo dijo el flaco nuevamente. Cuando me refiero al flaco, ya saben quién es, porque esto no es una charla religiosa. Dijo, hay que perdonar 70 veces 7. Eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la medicina más poderosa. Y sobre eso te vas a tomar los suplementos. Es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que los suplementos, ya haciendo un pareto con esto, con todo lo que estás haciendo, suplementos, buenos hábitos y buenos sentimientos, fe, esperanza y una vocecita, un diálogo interno que te está diciendo, tú vas a salir de esto, va a ser el 80% del tratamiento. Y ya con eso, ya tú donde vayas, cualquier cosa que te hagan te va a servir. Cualquier cosa que te hagan, la quimioterapia te va a servir. La radioterapia te va a servir. La cirugía te va a servir. Esto es muy importante porque resulta que, así como sucede también que mucha gente va con eso, ay no, la quimio es un veneno y me van a matar y allá no sé qué, yo no sé qué, y llegan cuando se la hacen, obviamente, ¿qué les pasa? Pues eso le cae supremamente mal. Y entonces tú estás como un callejón sin salida. Si me lo hago, si me lo hago, me van a matar las quimios. Si no me lo hago, entonces mi familia, todo el mundo y el médico, y ya tú no sabes qué hacer. Déjate llevar, haz lo que te corresponde a ti hacer. Y eso es algo, es una tarea que nadie la va a poder hacer por ti. Deja ya de ser víctima. Cuando tú maduras,
y toma la responsabilidad de tu destino y de toda tu vida, de tu éxito, de tu fracaso, vas a ver cómo el resultado va a ser mucho más rápido, mucho mejor. Todo el mundo va a estar contento. Tú sabes, tú vas a tener dentro de ti la convicción y la certeza que fuiste tú, más nadie, a través del conocimiento que Dios te dio, que lo lograste. Pero déjalo ahí que el médico se dé el crédito, ¿no? Y, no, sí, la quimioterapia fue un éxito y tal. Sí, sí, doctor, sí, tú le dices así. Pero tú sabes que fuiste tú a través del poder que Dios te dio, el poder de la autosanación. Entonces es ahí donde empieza esta batalla que podemos ganar todos, todos. El que no la gana, mi gente, no es porque es porque realmente no la entendió, no hizo lo necesario y es ahí que tú tienes que asumir tu responsabilidad. Nadie va a poder dar esta batalla por ti. Y entonces vamos con los suplementos y su mecanismo de acción. ¿Ah? Entonces, primero que todo, estos nutracéuticos, ya teniendo bien claro que hay que buscar apoyo. No, yo tengo también un canal de YouTube que casi no hablo de suplementos, sí hablo, pero hablo de estas bases de la nutrición. Yo les enseño a comer, les enseño trucos, ya no de cosas que yo he leído, sino cosas que además de haberlas leído, tengo más de 20 años de experiencia tratando gente con muchos casos de éxito y que yo les puedo recomendar que sé que les van a ayudar. Formas de comer, horarios de comida, vamos a hacer tratamientos y terapias para nuestras emociones, eso es muy importante. Tú crees que tú puedes, tú no puedes solo, tienes que buscar ayuda, pero a veces el psicólogo se queda corto. No estoy diciendo que no vayan al psicólogo, hay que ir, pero hay temas que hay que tocar, por ejemplo, ¿cómo vas a perdonar tú a tu mamá, a tu papá, al que te abusó? ¿Cómo vas a perdonar tú al que te abandonó? ¿Cómo vas a perdonar tú al que te robó? Tú tienes que trabajarle a eso porque si no, créeme que no vas a ganar la batalla. Tú tienes que limpiar tu mente y empezarte a construir a ti desde cero con una responsabilidad y aprender a madurar. Tú empiezas a madurar cuando ya sabes que tú no eres un niño, que tus padres no tuvieron ninguna responsabilidad contigo, la responsabilidad la tienes tú, empezarte a construir y a ser un ser nuevo con todo lo que la vida te dio, las cosas buenas y las cosas malas, hacer un monumento de tu vida. Y es ahí donde, ahí el canal de YouTube mío te va a ayudar. Entonces, los suplementos tienen varios mecanismos de acción, tienen un apoyo integral. Estos suplementos de HCl han sido formulados para apoyar la salud integral del cuerpo, la salud integral. Bueno, y te digo, no para tratar la enfermedad. Vamos a apoyar la salud y quiero que ese concepto lo vayamos reforzando siempre y lo tengan bien claro. Nosotros no tratamos enfermedades, eso le toca a los médicos. Apoyamos la salud y el bienestar que es lo más importante. Acuérdese, la salud es el bienestar biológico, psicológico y social. A ti puede que no te duela un pelo y tú dices, ¿y sufre usted de algo? No, doctor, yo no sufro de nada, como me dice mucha gente, yo no sufro de nada, doctor, yo soy un roble, a mí no me duele nada, yo no sufro de nada y tengo buena salud. Pero estás tú ahí con un bienestar biológico, no, estás cansado todo el tiempo. Ojo con eso. Eso no es un bienestar biológico. El ser humano biológicamente sano tiene energía, no le da menopausia, no le da andropausia, vive hasta los 120 años, vive siempre alegre, feliz, contento y se ve siempre joven, porque tiene un bienestar. Si no lo tienes es porque no tienes salud. No, doctor, yo tengo salud, bueno, biológico, psicológico, ¿cómo estás? Tranquilo, ¿no? Yo tengo una rabia todavía a mí, yo vivo amargado porque a mí me hicieron, porque que a mí, a mi hermano le daban más que a mí, en la herencia le repartieron mejor que a mí, a mí me abusaron cuando era chiquito, o etcétera, cualquier cosa, mi marido me dejó, mi mujer me dejó, se fue con otro, etcétera. Tú tienes todo ese rencor, tienes un mal, tú no tienes un bienestar psicológico, ¿sí ves? Entonces no tienes salud. Así no te duela un pelo. ¿Sí ves? Y si tienes un malestar social, es decir, ¿cuál es el malestar social? Pero no tienes culpa por cosas que tú hiciste en el pasado. Tienes que aprender a perdonarte. Que te portaste mal con alguien, le fuiste mal, te portaste mal con tu ex, con tu papá, con tu mamá. Acuérdate que el ser humano no es, el ser humano va siendo.
Usted fue así, pero tiene la oportunidad de ser mejor. Entonces cada día va siendo mejor y se va construyendo, va eliminando las culpas y se va mejorando, ¿sí ves? Pero tiene que tener conciencia de eso. Pero además de eso, tiene que empezar a construir su vida y mejorarla cada día más. La mejor sensación de felicidad es cuando tú te sientes que vas progresando y no solamente progresando en lo económico, vas progresando cada día. Tu cuerpo, estabas gordita, vas bajando de peso, esa sensación da felicidad. Mira, si lo mira el cuerpo, estoy mejor. Estabas muy flaca, vas aumentando la masa muscular. Tenías poquito pelo, ahora tienes más, vas progresando, ¿sí ves? Y por qué no, en la parte económica también tienes un bienestar social. Es aquí donde esto impacta en todos los aspectos. Tienes un bienestar social y eso también es salud. Cuando tú tienes tu cartera saludable, también tienes salud. Y tienes que elaborar estrategias porque esa tranquilidad que te da tu economía saludable también tiene un impacto en tu enfermedad. Tiene un impacto porque no es lo mismo luchar con otra enfermedad de esta sabiendo que tienes recursos que no los tienes, ¿sí ves? Entonces, ya saben que la verdadera salud es el bienestar. Entonces, nosotros nos llamamos HC Wellness, Hispano Club de Bienestar. Es por eso, porque nos dedicamos a eso. Y vemos que en nuestros suplementos, comenzamos con esto, la base de la recuperación de la salud en este tipo de cosas con su majestad es el AHCC. Vamos a construir una casa. Cuando tú construyes una casa, primero tienes que meter los cimientos. Entonces, el cimiento del enfoque de recuperar la salud de los pacientes con cáncer es el AHCC. ¿Por qué? Porque es un compuesto que perdón, es un suplemento, un nutracéutico que tiene unos compuestos que estratégicamente están combinados para producir una acción sinérgica que tenga un impacto profundo en toda la salud, especialmente en crear ese microambiente, vuelvo y te lo digo, ese microambiente donde la célula madre cancerosa se va a empezar a portar bien. Entonces ahí es donde la señora que estaba portando mal ya volvió a la iglesia y entonces allá la amiga de la iglesia le dice, Dios te ama, arrepiéntete, tranquila, que no importa lo que hayas hecho, el Señor siempre nos perdona y tal, y tú vuelves y a otra sintonía, a otra vibra, ¿así me explico? Entonces ya se empieza a portar bien. Entonces, esto es la combinación estratégica sinérgica para que crear el microambiente donde esa célula madre y las células hijas empiezan a portarse bien. Acuérdense que con su majestad no se puede luchar. Si tú te empiezas a ser agresivo con él, tú no vas a ganar esa pelea. Tienes que tener un diálogo. Y el principal diálogo es darle cosas buenas, así como cuando tú dialogas con alguien. Si tú tienes un enemigo en este momento, una persona de tu propia sangre, vamos a poner el ejemplo, porque las células malignas son nuestras hijas, hacen parte de ti, eso no vino de afuera. Tú tienes un problema con tu hermano, por ejemplo, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu propia sangre y tú crees que no lo puedes solucionar, comienza con eso, con un diálogo amable. Sí, tú tienes la razón, yo sé que me equivoqué, pero a pesar de todo somos hermanos. Y bueno, nunca vamos a poder dejar de ser, usted nunca va a dejar de ser mi mamá, mi papá, mi hermano, lo que sea. Empieza con eso, ya es un diálogo positivo. Lo mismo, vamos a empezar con el cáncer, vamos a tener un diálogo positivo con él. En vez de darle ese montón de porquería que le está dando azúcar, cigarrillo, todas esas cosas, empieza a darle cosas que él identifica, porque las células, cuando ingresas este tipo de sustancia a tu cuerpo, las células las identifican inmediatamente y las identifican porque es que estas sustancias son ancestrales. Estamos viendo que son hongos que durante muchos años el ser humano ha tenido contacto con ellos. Estamos hablando del shiitake, ¿verdad? Estamos hablando esto tiene valeriana, tiene GABA, son cosas, tiene además de eso, tiene hojas de guanábana, son cosas que durante muchísimos años, entonces el cuerpo lo reconoce. Acuérdense que nosotros somos la compilación evolutiva
de miles de millones de años de estar en contacto con la naturaleza. El cuerpo se vuelve loco cuando cuando a él entra un colorante, por ejemplo, una cosita de color fucsia, una gomita, un dulcecito de color azul turquesa. Él nunca ha visto eso y es cuando él se vuelve loco. Pero cuando tú le das cosas que durante miles de años están en la naturaleza, él los reconoce. Y es como cuando ve a un viejo amigo. Ya, supongamos que en la pelea tuya que tienes ahí con tu hermano, con tu papá, llega un amigo allá de la primaria, cuando todos estudiaban juntos en el colegio, y le dice, no, ¿te acuerdas cuando jugábamos fútbol y no sé qué? Y te echan una broma y una cosa y se acuerdan y se ríen, ja, 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 ja. Y eso como que ablanda el ambiente, como que ya corta ese ambiente malo. Entonces, lo mismo, entonces él empieza a reconocer el shiitake, empieza a conocer las hojas de guanábana, empieza a conocer y empieza a adoptarlo. Entonces va creando un microambiente diferente y ese es el primer paso. Acuérdese que esto no es de la noche a la mañana, hay que ese microambiente hay que mantenerlo, pero volviendo a la analogía de la que se está portando mal, entonces ya va a la iglesia, ¿verdad? Y al otro día va a la discoteca y entonces así, entonces reza y peca, entonces eso no funciona. Llega un momento en que te gana más la energía negativa porque las larvas demoníacas que están por ahí en la mente son más fuertes que las cosas buenas. Entonces tienes que dejar eso. Entonces esto tiene que ser constante. Y esta es la base de todo para crear ese microambiente. Y la segunda es esto, la energía. Nuestras células. Miren, la célula cancerosa quema azúcar con una barbaridad. Quema azúcar. Por eso la gasolina de la célula cancerosa es el azúcar. Eliminen el azúcar, por favor. Una persona que esté comiendo azúcar. Y ahí en el libro de la terapia metabólica reductora están los 60 nombres del azúcar. Porque tú crees que tú coges una etiqueta de un producto, ¿verdad? Y tú lees, ay, no tiene azúcar, pero tiene fructosa. Y tú no sabes que la fructosa es otro tipo de azúcar y a ti te engañan con eso y tú dices, ay, voy a comprar esto que no tiene azúcar y vamos a ver que te están engañando porque la industria alimenticia es lo más engañador que hay. Eso tiene un montón de trampas y un producto, cuando hay tú, en el libro hay un capítulo que te enseña los 60 nombres del azúcar. Está la fructosa, la lactosa, la sucralosa, todos los nombres del azúcar que tú ni te imaginas. Hay cosas como, por ejemplo, la maltodextrina, actúa como el azúcar, ¿sí ves? Entonces, esta célula madre cancerosa empieza a consumir azúcar, cambia su metabolismo al metabolismo consumidor de azúcar. Ellas sobreviven es con eso. Y entonces son unas células que queman mucho azúcar, sobreviven mucho tiempo con eso y tienen poca energía y se roban la energía de todas las demás células y por eso es que estas personas con cáncer no tienen energía, andan ahí apagados, pero cuando tú le das un shot de energía como el Nash Shield, ¿verdad? Que tiene un precursor del NAD, pero no solamente tiene ácido alfa-lipoico, ¿ah? Coenzima Q10. Esto va creando la base, el sustrato para que esta célula cambie su metabolismo y ya no sea quemadora de azúcar. Entonces, cuando tú cambias tu dieta, le cambias el azúcar a esta célula y empiezas a meterle grasas saludables, ella no tiene otra opción que portarse bien y empieza a tener más energía. El HC Fit, la estrategia que tiene es que es antioxidante y es inflamatorio. Acuérdense que la inflamación es el abono de toda esta cosa. Y además de eso, una cosa muy importante. Yo cuando les dije que el tumor se porta bien o se porta mal, depende de la cantidad de vasos sanguíneos que tiene. Si el tumor empieza a crear muchos vasos sanguíneos, se vuelve un tumor maligno, porque usted lo ve cuando lo va a operar, ese tumor usted lo toca y eso sangra, es una sangradera porque tiene muchos vasos sanguíneos y a través de este vaso sanguíneo se riega por toda la sangre. ¿Sí ves? Eso es un fenómeno que se llama la angiogénesis, es la producción de nuevos vasos sanguíneos. Entre más angiogénesis tenga el tumor, más riesgo de metástasis va a tener y más riesgo de malignidad. La quercetina que tiene el HCFIT va a disminuir la angiogénesis, o por lo menos lo va a retardar.
Y uno de los blancos de la quimioterapia es disminuir la angiogénesis. Es decir, si usted bloquea la angiogénesis, ya con esta estrategia la complementa, la sinergiza, cuando le metan la quimioterapia va a ser mucho más fácil que le rompa la angiogénesis del tumor y el tumor no le haga metástasis. Y usted tiene más chance, ese tumor le puede quedar ahí, pero no se le riega para ningún lado y usted tiene más chance y ni lo va a sentir. Entonces es ahí donde el HCFI funciona de esa manera. El complex, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que si tú tienes el tubo digestivo con la membrana intestinal rota, les voy a decir algo, la membrana intestinal es el colador que hace que nosotros seleccionemos lo que va a entrar a nuestra sangre desde nuestro intestino. Es como un colador, es como una malla que uno tiene. Haz de cuenta que el tubo digestivo es un tubo. Nosotros somos un tubo, tenemos un orificio de entrada, un orificio de salida, somos un tubo ambulante con patas, como dicen, nosotros un tubo con patas. Pero en la luz del tubo, o sea, cuando entra la comida ahí, ese tubo tiene un mecanismo para absorber los nutrientes, pero tiene que absorber solamente lo que le conviene. Y tiene que dejar ahí afuera lo que no le conviene y tiene que botarlo por el otro extremo del tubo cuando uno hace popó. El popó es un mecanismo de eliminación de toxinas, pero si el mecanismo de selección, es decir, la membrana que recubre ese tubo digestivo está roto, se van a absorber a la sangre un montón de cosas que no deben absorberse. Y la mayoría, les voy a decir, la mayoría de ustedes, el 80% de ustedes tienen la membrana intestinal rota. ¿Por qué? ¿Qué la rompe? El azúcar, los endulcorantes artificiales, el gluten. Por eso es que el gluten es tan malo, es una proteína que está busquen ahora ChatGPT Google, fuentes de gluten y se van a dar cuenta. El trigo, pero no solamente el trigo, el arroz, el maíz, la avena. En el libro de la terapia metabólica reductora hay un capítulo que se llama el TAMA. Ahí está, ¿qué es el tama? El trigo, el arroz, el maíz y la avena. Entonces decía, doctor, la avena, pero la avena. Esto investiguenlo profundamente porque entre más aglutinina tenga, que es una leptina, por ahí muchas leptinas, en este caso esa proteína, te va a romper la membrana intestinal y es ahí cuando van a pasar a la sangre cosas que no deben pasar y de la sangre se van a acumular en los tumores, se van a acumular en el cerebro y se van a acumular y te van a dar no solamente te va a aumentar los niveles de insulina, que yo te dije, la insulina es la gasolina de los tumores. Entre más insulina tengas, ese tumor va a ser mucho más, se va a comportar mucho más loco, o sea, ese tumor va a estar, mejor dicho, es como si le echaras esteroides o un energizante a un esquizofrénico, una cosa así, o sea, ese tumor se va a volver loco, ¿sí ves? Y eso lo va a hacer la membrana intestinal. Entonces el complex, con todo lo que tiene, que es un montón de cosas que van desde el camu camu, el mangostino, la fibra de manzana, tiene los adaptógenos que hemos dicho tanto, los adaptógenos le hacen tanto bien, porque tú vas a estar tranquilo, te va a sanar la membrana intestinal y va a taponar la puerta de entrada a las enfermedades, incluyendo el cáncer, porque puede ser que por ahí te haya comenzado la enfermedad, por algo que tú comiste se te empezó a acumular y el daño acumulativo fue ahí hasta que tu cuerpo no. Entonces es de lógico, si tú tienes una olla con un hueco, tienes que taparle el hueco, porque si no, la olla no va a aguantar nada, ¿sí ves? Entonces hay que tapar la membrana intestinal y hay que tomar con. El ejen sí es muy importante, ¿por qué? Por muchos factores. El primero es que, para nadie es un secreto que un paciente con cáncer tiene unos dolores terribles, que muchas veces tienen que ser tratados con opioides. Los opioides son derivados del opio, de la morfina, la meperidina, el fentanilo, todo eso está diseñado para quitar el dolor, pero lo que pasa es que los opioides, por eso hay un problema ahorita con el fentanilo, que es un medicamento. Ojo, el fentanilo es un medicamento, pero que se abusó de él porque es supremamente adictivo. Un opioide como la morfina, que es derivado de la heroína, que durante mucho tiempo y al mismo tiempo es derivado del opio, que para nadie es un secreto que es una droga adictiva. Obviamente te quita el dolor, pero te quita el dolor a costa de qué? De la adicción. Ojo con esto. Por eso el fentanilo es tan adictivo y tiene a todo el mundo
jodido allá en Estados Unidos, todos los que están consumiendo eso, pero te quita un dolor. Entonces a ti, con un dolor de esos tan macho, que te tienes el cáncer metido en los huesos, tienes metástasis en los huesos, te empiezan a dar, obviamente el médico no tiene otra opción, sino que meterte un opioide, porque no quitar el dolor es supremamente inhumano. Cuando tienes un paciente retorciendo el dolor, tú tienes que quitar el dolor como sea. Y si ese paciente, pues, si tú tienes esa herramienta a la mano, es mejor ponérselo. ¿Sí ves? Pero resulta que tú lo alivias a él del dolor, pero él se vuelve adicto al medicamento, se vuelve adicto. Y como todo adicto que quiere, más. Y entonces la mente de ese paciente que ya es adicta, y es una adicción que no se quita. Ojo que la adicción a los opioides es supremamente difícil de quitar. No voy a decir que imposible, pero es muy difícil. Entonces, el paciente ya es un adicto. Entonces, internamente, él no se va a querer curar porque él sabe que cuando se cure y le quiten el dolor, pues le van a quitar su sabrosura, que es su droga, ¿sí ves? Entonces, la mente de ese paciente no se va a querer curar y los opioides van a ser un obstáculo a la curación. Un paciente que le empiezan a poner opio va a ser muy difícil que lo sane. Eso lo dijo Hahnemann hace más de 200 años. El opio es un obstáculo a la curación. Aunque lo vean en este momento como una alternativa al dolor, es un obstáculo a la curación. Entonces, el Hemsi tiene un cannabidiol, ¿ah? Pero además de eso tiene vitamina D, ¿sí ves? Y tiene otros componentes que pueden regular a través de la vía endocannabinoide, que son unos receptores que ya nosotros tenemos, pueden aliviar el dolor, pueden hacer que la persona esté más tranquila, duerma más profundo y haya unos componentes alrededor, como la arquitectura del sueño, la hiperactividad de la ínsula, que es una estructura que anoche estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de eso en la conferencia de la hiperactividad de la ínsula, pueden ayudarnos a controlar ese dolor crónico, pueden ayudarnos. Hay gente que no se le va a quitar del todo, porque esto no es un analgésico como tal, modula ciertas vías del dolor, pero ayuda a que de pronto el paciente con otras cosas vaya mejorando su dolor y no lleguemos a ese punto del opioide. Y vuelvo y digo, cuando toca, toca. Hay veces que hay unas metástasis que son tan fuertes que toca meterle el opio, pero en lo posible, si el paciente está comenzando, empieza a darle Hemsi porque poco a poco van a evitarle que el momento que le dé un dolor tengan la necesidad de utilizar este tipo de analgésicos opioides, porque es ahí que el paciente va a quedar pegado y va a ser mucho más difícil sacarlo de la enfermedad por el mecanismo que le estoy explicando. El sistema inmunológico es muy importante. Acuérdense que en el ejemplo que yo les dije de la policía que está ahí patrullando, bueno, tenemos que reforzar nuestra policía, nuestro ejército. Nuestro ejército son los linfocitos, los macrófagos, son células, los neutrófilos, que son células que están ahí diseñadas para fagocitar virus, hongos, bacterias, parásitos y células malignas. Ellas, ¿qué es fagocitar? Se comen, literal, se los comen. Entonces, todo lo que es fago es comer, pero un macrófago es una célula grande que se come cosas, incluyendo las células malignas. Entonces, la policía está por ahí, tenemos que tener esa policía reforzada. Entonces, tenemos que coger ese ejército y armarlo. Tú no puedes ir a una guerra y darle a tus soldados una pistolita así, tienes que darle un fusil, una bazooka o un tanque, una ametralladora, ¿sí ves? Porque si no, va a perder la guerra. Entonces, esto es el support. Vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico. Una estrategia fundamental para sacar adelante cualquier enfermedad, incluyendo esta, a su majestad, el cáncer. ¿Ok? El CONEG es muy importante porque la célula maligna tiene una membrana celular como cualquier otra célula. La membrana celular es una bolsita de grasa. Es una bolsita de grasa que lo que hace es que está preservando el interior de la célula. ¿Sí ves? Entonces, esa grasa adopta todo el aceite que tú te estás comiendo malo. Entonces, ahorita se sabe que los aceites vegetales son una fuente cancerígena. Tienes que eliminar esos aceites. O sea, el aceite de maíz, sobre todo, volvemos al maíz. El maíz es supremamente perjudicial por la fructosa. Tiene
un jarabe de alta fructosa derivado del maíz. Eso es lo peor que tú puedes consumir en tu vida. Y es un endulzante que le están echando a los refrescos, incluyendo uno que ya tú sabes cómo se llama, que supuestamente era la chispa de la vida, yo digo que es la chispa de la muerte. Tú le endulzas eso con jarabe de maíz y las células se vuelven locas, un disparo de insulina impresionante. Ya te dije, la insulina es la gasolina de los tumores. Pero si tú comes aceite de maíz, por ejemplo, que es lo que utilizan en todos los restaurantes de comida rápida que tú te puedes imaginar, con que fritan ese pollo frito que tú te estás comiendo, cuando tú vas a un restaurante, utilizan aceite de maíz porque es lo más barato que hay. Pregúntele a una persona que tiene restaurantes. Entonces ese aceite de maíz, pero se van a sorprender, y esto no lo digo yo, aceite de canola, aceite de girasol, todos los aceites de semillas, tus células las integran en la membrana celular, porque la célula coge, ella trabaja con lo que tú le des. Tú deberías estarle dando grasa buena. ¿Cuál es la grasa buena? El aceite de oliva, el aceite de aguacate, la mantequilla de vaca original, que no tenga ningún aditivo, el aceite de pescado, el aceite, la manteca. La manteca es buena, pero ya les voy a decir cómo. Tienen que tener mucho cuidado con eso. La célula está preparada para integrar la grasa que tú le metas. Si tú le metes grasas malas, estos aceites de semillas vegetales y grasas trans, ella coge ella trabaja con lo que tú le des, entonces crea una membrana celular rígida, poco selectiva. Y esa membrana celular es el cerebro de tu célula. Antes se creía que era el núcleo, es la membrana celular. Entonces, tú le metes el CONEC que tiene ácidos grasos omega 3 que son esenciales. Esenciales quiere decir que tú lo tienes que estar consumiendo sí o sí todo el tiempo. Si tú no consumes omega 3, tus membranas celulares no van a funcionar bien. Por eso el omega 3 es antiinflamatorio y te reblandece todo, porque en la medida que la membrana celular tuya se va poniendo rígida, la membrana celular rígida va a hacer que tú te vuelvas así rígido, tu piel acartonada, arrugado, pero por dentro las arterias también se van a poner duras y te va a dar una arteriosclerosis. Pero al mismo tiempo la célula, el cerebro de esa célula, que es la membrana, no va a pensar adecuadamente, no va a tomar buenas decisiones. ¿Y qué va a hacer? Va a seleccionar cosas malas y va a tener sustrato. Mejor dicho, la célula se va a volver loca, por decirlo así. Entonces tienes que meterle ácidos grasos. El Conec es rico en ácidos grasos, es rico en antiinflamatorios, tiene un alto nivel de curcumina, tiene ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es lo único que despega el azúcar pegada. El azúcar, cuando tú la tienes más de 130, yo les estaba explicando anoche a una paciente por ahí, se pega y no se despega sino haciendo muchas cosas, incluyendo tomando ácido alfa-lipoico en altas dosis. El ácido alfa-lipoico no solamente es un antioxidante, es lo único que te despega el azúcar que está pegada en tu cuerpo. Si tú tienes niveles de azúcar mayor de 130, eres un caramelo andante, eres un caramelo ambulante. Tu mujer no te va a decir mi caramelito, no porque sea dulce y tierno, sino que básicamente está lleno de azúcar por todo lado y te dicen que la hemoglobina glicosilada está alta, porque no es más que te están diciendo que la hemoglobina, que es una proteína, está pegada, caramelizada de azúcar. El verdadero término es caramelización. Usted es un caramelo y ese azúcar le va tapando todo, se va pegando por todos lados y usted va a empezar a colapsar tarde o temprano. Es ahí donde sus riñones, su corazón, su cerebro, sus arterias, todo no le va a funcionar. Y eso es lo que le pasa a un diabético. Entonces, el ácido alfa-lipoico quita eso, despega el azúcar, quita las neuropatías diabéticas, que no son más que azúcar pegado en los nervios. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes tienen este CONEC que le está metiendo ácidos grasos a la membrana celular, reblandeciendo su membrana celular, sacando esa grasa mala, ese aceite vegetal, lo está reemplazando, porque el omega 3 lo que hace es que hace un recambio de la grasa, el aceite malo lo renueva, lo quita, lo reemplaza, por decirlo así. Haga de cuenta que su
que su carro tiene ya el aceite quemado, hay que hacerle un cambio de aceite. Y bueno, digamos que usted le saca ese aceite malo que se ha comido, de toda esa porquería que usted se ha comido en el KFC y todo ese pollo frito y todas esas cosas hechas con aceite de maíz. Usted le mete ese Connect y lo que va a pasar es que le va a meter un aceite de mejor calidad a su vehículo, que es su cuerpo. ¿Ya? Entonces va a tener el antiinflamatorio más poderoso, que es la curcumina, y va a tener ácido alfa-lipoico y todo lo demás que tiene el Connect. ¿Qué va a pasar con esa célula? Con el cerebro de la célula va a empezar a pensar mejor. Entonces la célula madre ya lo piensa mejor, dice, no, ya no voy más a la discoteca, ahora voy para la iglesia y me voy a portar bien. Ya reflexiona. Entonces los 15 ya no son 10, son 15 tipos de cáncer que se ven beneficiados con esta estrategia de recuperar la salud de nuestros pacientes que están viendo esto, o de sus familiares, de su mamá, su papá. Cáncer de mama, importante, la base, HCC, HCFIT, NASH-Shield, así, aquí está. Cáncer de pulmón, Complex, MC, Support y AHCC, siempre el AHCC de base. Cáncer colorectal, HCFIT, Complex y siempre el AHCC. Cáncer de próstata, NASH-Shield, AHCC y le pueden meter también CONEC. Cáncer de piel, como el melanoma, que es maligno, el CONEC, el Support, el NASH-Shield y el AHCC. Cáncer de estómago, Complex, HEMC, HCFIT. Hay que tener en cuenta una cosa, y vuelvo y repito, los pacientes con cáncer de estómago muchas veces ya le han hecho cirugía para retirar el estómago. Entonces ellos no pueden, no toleran mucho las cosas sólidas, y además de eso también puede que no los hayan operado, pero el tumor está ahí. Y entonces el tumor, pues obviamente hace que sean intolerantes a la vía oral. Ellos vomitan todo, vomitan sangre, pueden tener eso. Entonces, lo pueden diluir, cogen el complex, lo diluyen y ahí le echan la gotica de Hemcy, le cogen una cápsula del Conec, se la espichan, y también una cápsula de Support y de HCC. Es muy importante. Entonces, cáncer de hígado, HC-FIT, NASH-Shield y HCC. Y también le pueden poner el complex. Leucemias, HCC, CONEC, NASH-Shield y Support. La otra vez me estaban preguntando, ¿no? Que NASH, que la y van a encontrarlo. Quiero hacer esa aclaración. Eh, eh, el, la niacina es la vitamina B3. Y usted va a encontrar que está contraindicada en muchos tipos de cáncer. Eso me lo preguntaron. Ya. Y la niacina es un precursor para producir NAT. Por eso la vitamina B3 es muy buena. Pero generalmente no la ponen en los complejos B. Usted ve un complejo B y va a ver que no tiene vitamina B3. Son muy pocos. Porque ella puede crear una reacción en la piel. Hay gente que le da un rash, como un brote. Entonces la farmacéutica, para evitarse tanto reclamo, le quitaron la vitamina B3. Pero ese rash es temporal, es temporal. Y la niacina es la base también para producir NAD. Pero hay varios tipos de fórmulas modificadas. Por ejemplo, la niacinamida es un tipo de niacina, una modificación de niacina que también produce NAT. Ojo con eso. Y en el caso de esto, nuestro NAT Shield no tiene niacina, no tiene NAT, se llama NAT, pero no tiene NAT. Tiene un precursor del NAT que se llama NMN, que es mononucleótico de nicotinamida, que también produce NAT. Yo sé que esto parece un trabalengua, pero quiero que entiendan que el NAT Shield no tiene NAT, tiene un precursor del NAT que hace que tu cuerpo produzca el NAT, y no es a base de niacina, sino de mononucleótido de nicotinamina, que es el NMN. Este trabalengua se lo van a empezar a aprender poco a poco. Pero eso es para que la gente, porque allá en México se me acercó una señora y me dijo, doctor, a mí el oncólogo me dijo que la niacina era mala y que el NAD era malo por el NAD. Yo le dije, el NAD no tiene NAD. Pero ahí dice NAD, no tiene NAD, tiene NMN, que es un precursor del NAD que hace que tu cuerpo produzca NAD. ¿Ok? Entonces, para que lo entendamos, y es por eso que es bueno, y en mi experiencia
lo he visto que funciona para estos pacientes. Entonces, leucemia, AHCC, Connect y le puedes dar NASH también. Linfoma, los linfomas, GEM-C, regula la inflamación, el dolor, mejora la homeostasis celular, el NASH, el AHCC, y le puedes poner el complex. Cáncer de ovarios, HC-FIT, todo lo que sea, problemas hormonales, de hígado. El cáncer de ovario produce muchas alteraciones, pero entonces el HC-FIT le ayuda. La quercetina y el tepozán inhiben la angiogénesis, acuérdense, angiogénesis. Esa es la clave. El HC-FIT es el que bloquea básicamente que no se te vaya a regar y te haga metástasis por la angiogénesis. Supor, aumenta la defensa, le puedes poner el AHCC. Cáncer de riñón, complex, NASH, AHCC. Pero el cáncer de riñón también te voy a explicar por qué el complex mejora la función renal, la función pulmonar, el complex MOSHA. Y el complex verde lo vamos a utilizar para otra cosa. Pero específicamente el complex MOSHA mejora la función renal. Y entonces los cánceres de riñón se mejoran muchísimo con eso. Le metes el NASH, le metes el AHCC. Cáncer de páncreas, HC-FIT, CONNECT y AHCC. Cáncer de tiroides, SUPOR, GEM-C, AHCC. Cáncer de esófago, complex, HCC. El cáncer de esófago también sucede como el cáncer de estómago. El cáncer de esófago bloquea muchas veces la comida. El paciente come y se atraganta, siente como si tuviera una bola aquí, porque obviamente el tumor no deja que la comida pase al estómago. Entonces, procure darle todo líquido. Comience con el complex y ahí le diluyen las cápsulas. Es muy importante porque si no el paciente no, a veces incluso se le puede quedar la cápsula ahí pegada, no le baja. Sarcomas, que son tumores, cánceres del músculo o del hueso. HC-FIT, NASH y HCC. Entonces, la conclusión sobre los suplementos del cáncer. Estos suplementos no solo ayudan a prevenir el cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque entonces cuando veamos también la próxima charla, que va a estar muy buena, que vamos a hablar de longevidad. Y la longevidad tiene que ver con el cáncer. Acuérdense que muchas veces esa vida tan maravillosa que iba llevando tu familiar, tu mamá, tu papá, se vio truncada por esto. Entonces, hablar de longevidad es hablar de todas las enfermedades, incluyendo de su majestad. Y entonces le vamos a ver que lo vamos a ver que en la próxima charla vamos a hablar de esto, de la prevención, porque el hecho de que tú ahorita no tengas nada, acuérdese, no quiere decir que no te va a dar. Entonces tienes que tener la visión siempre del bienestar y lograr la verdadera salud. Entonces, estos suplementos nos ayudan a prevenir el cáncer, mejoran la calidad de vida de los pacientes. Como ustedes lo han visto, seguramente ya ustedes han tenido la experiencia, gente que se para de la cama, que llega, el tumor disminuye, no sienten las quimioterapias, le dicen, doctor, mira, ni se me cayó el pelo, me dijo una paciente la otra vez, el otro día que estaba tomando su suplemento bien juiciosa. El oncólogo está con la boca abierta y dice, es la más bonita de la sala de quimioterapia, porque dice, aquí todos parecen enfermos menos yo". Entonces ayuda a mejorar la calidad de vida, disminuye el dolor y estos pacientes pues salen adelante. Y si no, yo le digo a mi gente, usted sabe que el único que tiene la vida, le sabe cuándo vamos a vivir nosotros es Dios. Si Dios ya te tiene planillado y ya te tocó morirte, como dice, por lo menos ese ratico la vas a pasar mejor. Mi gente, eso era todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Esto realmente es un tema muy largo. Sé que hay mucha gente que se vio identificada con muchas cosas, pero hicimos todo lo posible porque lo entiendan y vayan elaborando su estrategia. Gracias, doctor. Excelente, excelente exposición. Verdaderamente esos gráficos que nos dio, eso vale oro. Usted no sabe cuánto tiempo hemos estado esperando por una explicación así, para tener como una firmita, para decirle a la gente cómo tomar los productos en cierto tipo de problema metabólico. Sí, todo quedó grabado y todo está, de hecho, si se meten en YouTube, está siendo transmitido en vivo. Inmediatamente se termine este Zoom, ahí queda grabado para que todas las personas lo puedan revisar, escuchar y bueno, hacer lo que quieran. No sé si habrá alguna pregunta rapidita, que el doctor se ve que está cansado.
No, cansado. No está Ya cansado. tomaste loco Ya- nuevo, eso sí, eso. Doctor, hoy fue corrido, hoy fue fácil, hoy no hubo ningún inconveniente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Buenísimo, buenísimo. Ahí debe estar él tomando ¿Qué nota, es porque para seguramente tiene un familiar. doctor, qué es el EPOC? EPOC, Patricia EPOC Osuna, es una ¿qué es para sigla, el EPOC? el EPOC es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una Uf, enfermedad, puede haber dos tipos de EPOC, la bronquitis o el enfisema, pero básicamente esta persona no puede respirar bien. Generalmente ya es por el humo, ya sea el cigarrillo, ya porque fue un fumador o fue el humo de segunda mano, porque vivió seguramente con un fumador, o trabajaba por allá en una discoteca donde todo el mundo fumaba, o cocinaba con leña, porque eso le pasó mucho a nuestro abuelito. Entonces quedó con esa enfermedad y es una enfermedad que se ve beneficiada. Una vez le digo, anoten rápidamente, con el Complex, el Conet, el HC-FIT. ¿Por qué? Porque el Complex, bueno, le digo, todo lo que es enfermedad de pulmón y de riñón, Complex Mocha. Usted va a ver cómo poco a poco ese paciente, la base de la enfermedad del riñón y del pulmón es el complex motion. Usted va a ver cómo poco a poco ese paciente va respirando mejor, va saturando mejor, va requiriendo menos oxígeno. Y yo no voy a decir si se va a curar, pero aquí hay pacientes, aquí hay gente que yo la veo ahí, que por ahí hay una paciente que tenía la hija, que no come EPOC, pero tenía un asma, tenía una malformación congénita y ya no utiliza ni siquiera oxígeno. Entonces, poco a poco te vas a dar cuenta que vas a necesitar menos oxígeno. Y si tú lo completas con el Connect, el Support y el HC Fit, vas a ver que tu calidad de vida va a mejorar una barbaridad. ¿Mm? Muchas gracias, doctor, excelente. Gracias por esa respuesta. Este, preguntan para la sinusitis. ¿Qué será bueno para la sinusitis? La sinusitis es un mal que comienza aquí, mira, se obstruye, se crecen los cornetes, que son unas estructuras que están aquí, y eso te tapa un conducto que debe estar drenando unos agujeros que uno tiene aquí que se llaman los senos paranasales. Entonces, eso tiene que estar drenando el moco. Pues como se obstruye, el moco no drena y resulta que se acumula ahí el moco y se infecta y da lo que se llama sinusitis, que da ¿No? dolor de cabeza, puede dar un mal aliento porque ese moco se pudre. Entonces, hay que destapar naturalmente los cornetes. Si los cornetes se destapan naturalmente, la sinusitis se drena sola. ¿Qué hacen generalmente? El otorrino te opera los cornetes, te los quita y te drena por el huequito. Debajo del cornete hay un huequito y te lo drena para que salga eso. Pero con el tiempo vuelve, porque eso es como si yo cogiera y raspara una humedad y no quitara la gotera, lo mismo, vuelve y se tapa. Entonces, el mejor suplemento para la sinusitis de aquí que está el HCU, primero les voy a decir una cosa. Lo primero que tiene que tomar 3 litros de agua al día porque eso baja los niveles de histamina. Si no toma agua, la histamina va a estar arriba y usted va a estar tomando antihistamínico todo el tiempo, loratadina, loratadina. El agua es el mejor antihistamínico que hay. Tome 3 litros de agua, un poquito de sal rosada y limón. Le mete el Conec. ¿Por qué el Conec? Porque resulta que lo que disminuye la inflamación de los cornetes son los ácidos grasos como el omega 3 en alta concentración y la curcumina. Esa combinación es un antiinflamatorio poderoso. Acuérdense, el cornete está inflamado, entonces lo va desinflamando y además disminuye las alergias. Y le mete el complex, porque el complex te cierra la membrana intestinal. Las alergias comienzan en el tubo digestivo. Cuando tú tienes la membrana intestinal rota, pasan a la sangre un montón de cosas, un montón de basura que actúan como alergenos y ahí cuando se te brota la cara, te da alergia en la piel, te da rinitis, te da conjuntivitis, te da dermatitis, te da asma, que todo es la misma cosa, pero manifestado en diferentes sitios, y esa rinitis se te convierte en una rinosinusitis. Pela la nariz, se te crecen y terminas con sinusitis. Entonces, complex, Conec, ¿ok? Y obviamente 3 litros de agua al día. Sin agua no hay paraíso, como dicen acá. Mucha gente no toma agua, entonces se friega. Además, el moco, el 80% del moco es agua. Si tú no te hidratas
lo como debe ser, 3 litros de agua al día si tus riñones están bien y si tu corazón está bien, el moco se vuelve espeso y no fluye y se acumula ahí. Entre más agua tomas, entonces le facilitas el trabajo y bajan los niveles de histamina. Bueno, ¿quién más? Ahí 2 preguntas más y me voy porque tengo hambre Sí, por ya. favor. Ella tiene hambre, excelente, todos, todos. Yo me tomé la malteada. Ok. Bueno,